Nuevamente es en la Biblia, la palabra de Dios. Esta vez en el Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, capítulo 4, desde el versículo 35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que el Señor bendiga la lectura de su palabra con lo que ya hemos escuchado. He querido compartir con ustedes esta porción muy conocida en base a las circunstancias que estamos viviendo. Y quisiera ver por lo menos 4 aspectos de nuestra vida como creyentes. Y el primer aspecto es que estamos viviendo bajo la voluntad soberana de Dios. La historia comienza diciendo: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Alguien pudo haberle dicho: pero vamos a esperar que amanezca al siguiente día y partimos. Pero ninguno emitió palabras, sino que obedecieron lo que Dios estaba pidiendo. El Señor Jesucristo: pasemos al otro lado. ¿Tenía conocimiento el Señor de la tempestad que estaba por delante? Por supuesto, Él es omnisciente. ¿Tenías el Señor poder para evitar que se levantara aquella tempestad? Por supuesto, Él es omnipotente. Pero la voluntad de Dios, la voluntad del Señor, era que sus discípulos atravesaran por aquella tempestad. Él es soberano en su voluntad, hermanos. ¿Cuántos de nosotros quizás estemos cuestionándonos los tiempos que estamos viviendo? ¿Por qué me tocó vivir esto a mí? No ha terminado una cosa y ya comienza otra. ¿Qué está pasando? Bueno, la voluntad del Señor es que pasemos por la tormenta. ¿Cuántas personas en la antigüedad tuvieron que reconocer la voluntad de Dios? Allí estaba aquel profeta rebelde. Él tuvo que reconocer. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Aquel emperador tuvo que reconocer: él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. No hay nadie que detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él es soberano y lo que él determina, eso hará. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, los creyentes. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no tiene planes incompletos, hablando con reverencia. No improvisa con nuestras vidas.
Él cumplirá su voluntad en nosotros. Podemos recordar la experiencia de la antigüedad de aquel patriarca Abraham. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció y se fue. Pero leemos versículos más adelante que dice, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, porque esa era la voluntad de Dios. De manera, hermanos, que nosotros estamos viviendo bajo la voluntad soberana de Dios. Solo nos resta decir amén, obedecer y estar firme y obediente a su voluntad. Pero no solamente estamos viviendo bajo su voluntad, sino que también estamos viviendo bajo su sabia enseñanza. ¿Sabe? La situación que estaban viviendo aquellos discípulos en aquella ocasión no era nada fácil. Había oscurecido y dice la palabra de Dios que el viento era tan fuerte que echaba las olas en la barca, de manera que la barca se anegaba. No eran que habían recibido noticia, un pronóstico de que se avecinaba una tormenta, sino que estaban en la tormenta. Pero quizás de aquella situación no era que estaban en una tormenta, sino que ellos miraban al final de aquella barca y el maestro estaba durmiendo sobre un cabezal. ¿Cómo es posible? En el momento más difícil, quizás a punto de perecer, y el Señor Jesucristo estaba allí durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos le despiertan y le dicen, no tienes, maestro, no tienes cuidado que perecemos. ¿Será que aquí en esta noche hay alguno que esté orando una y otra vez leyendo su Biblia y siente que no tiene respuesta de parte de Dios? Mira, ¿cuántas veces sentimos que Dios guarda silencio? Nos está probando. Sus propósitos perfectos a su tiempo cumplirá, y lo que es ahora amargo, dulce fruto llevará. No juzguéis por los sentidos los designios del Señor, si parecen que las pruebas contradicen su amor. Descansad en sus promesas, en su brazo confiad. Estas nubes son el manto con que envuelve su bondad. ¿Cuántas veces expresamos palabras fuertes contra el cielo porque pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? Hermanos, nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Dios nunca nos abandonará. Y es lo que dice el apóstol Pablo escribiendo allí a los romanos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Aquel que estaba durmiendo tenía poder para volver después de la muerte, y así lo demostró. Se levantó victorioso de la tumba al tercer día. ¿Cómo debemos actuar entonces en medio de circunstancias tan difíciles? ¿Verle a Él? Hemos estado estudiando allí en 1 Pedro que Cristo es ejemplo para que sigamos sus pisadas. Allí estaba Él reposadamente, quietamente, en medio de aquella gran tempestad. ¿Será que el Señor se ha olvidado de nosotros?
en ninguna manera. Pero no solamente estamos viviendo bajo su sabia enseñanza, su gloria. Cuando aquellos discípulos despertaron a aquel maestro, dice la palabra de Dios que él se levantó, se puso en pie. Dice la palabra de Dios que él se levantó, a pesar de que aquel viento tenía poder para mover las olas, de tal manera que la barca se anegaba. Jesús se puso en pies. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto, Se adelante. puso en pies Sí, y adelante. dijo al viento y al mar, calla, enmudece. Al viento y al mar, calla, enmudece. Y dice la palabra de Dios que se hizo grande bonanza. ¿Cuál fue la expresión de los discípulos? ¿Quién es este? Los discípulos, ¿cuántas veces habían visto obrar al Señor Jesucristo, sanando a un leproso, sanando a un paralítico, libertando a un hombre de las potestades demoníacas, levantando muertos? Y ahora dicen, ¿quién es este? Ah, este era uno sin igual, que en el Antiguo Testamento se decía de él, que midió las aguas con el hueco de su mano, los cielos con su palmo, juntó el polvo de la tierra con 3 dedos. De él es que escuchó Job, que había puesto puertas al mar y podía parar el orgullo de sus olas. Él, el creador, inmensamente grande. Ellos tienen que decir quién es este. Saben, hermanos, en aquella ocasión cuando la reina del sur visitó a Salomón, ella tuvo que reconocer que lo que escuchaba de Salomón era poco con la realidad de lo que Salomón expresaba y de su reino. Está por delante la gloria eterna. Veremos al Señor Jesucristo. ¿Y cuánto conocemos de él? En la gloria te veremos sobre el trono en majestad. Y Señor, aprenderemos más de ti en la eternidad. ¿Quién es este? De gloria en gloria, de impresión en impresión, viéndole a él. Inmensamente grande es nuestro Dios. ¿Cuántas veces nosotros mismos limitamos el poder del Señor Jesucristo? Usted se fija, el título de esta porción dice, Jesús calma la tempestad. No dice Jesús salva a sus discípulos. Ellos estaban diciendo, Señor, sálvanos. Pero él tenía poder no para salvarlos solamente, sino para calmar la tempestad. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estamos viviendo bajo la expectación de su gloria. Qué impresión para nuestras almas aquel día cuando le veamos personalmente en la eternidad. Pero no solamente estamos viviendo bajo la expectación de su gloria, sino que también estamos viviendo bajo lo inmensurable de su amor.
uno continúa leyendo en el capítulo 5 y se da cuenta el propósito de Dios de aquella travesía. Había un alma que necesitaba de la salvación. Usted dirá, pero tan solamente un alma. Atravesar la tormenta, exponer la vida por una sola persona, sí, para Dios era suficiente. Allí estaba un ser que había sido cautivado por una legión de demonios, a tal punto de que la ayuda humana, la fuerza humana, era absurda. Habían tratado de ayudarlo y no podían. Le ataban con grillos y cadenas y los desmenuzaba. Necesitaba ayuda urgente de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, no solamente estaba yendo por un alma, él sabía que los habitantes de aquella región le rechazarían. Luego de que aquel hombre fuera libertado, escucharía las palabras de su boca que se fuera de sus contornos. Su amor no tiene medidas. ¿Cuál fue la distancia que él recorrió por salvarnos? Y no solamente fue una tempestad, un peligro que tuvo que atravesar, sino que tuvo que dar su vida por nosotros. Estando allí en la cruz, en el Calvario, él tuvo que expresar, hablando de la ira de Dios, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Él lo ha hecho todo por salvar al pecador. Si aquí hay una persona que no tiene la protección, las promesas de Dios en esta tarde, sería bueno que usted medite todo lo que Él ha hecho para salvarle. ¿Sabe, hermanos? Termino diciendo, aquellos discípulos no se imaginaban lo que sucedería al final de aquella travesía. Pronto nosotros estaremos en el cielo y todas las cosas que aquí en la tierra pasaron quedarán como pequeñas. Entonces sería bueno pensar, meditar y recordar que estamos siempre bajo la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Que Él bendiga su palabra.